le dejo un mensaje allí para que usted sepa sobre qué va a ser. Cuando la niña le pregunta el tema de hoy, usted tiene que saber cuál es, ¿verdad? Pero hoy vamos a dar inicio con el tema de la cuarta unidad. Mire, ya llegamos a la cuarta unidad. Fíjese, mija, que sí lo habilité, pero dígale a él, sí lo habilité, porque aquí lo tengo yo abierto y me dice que sí puede hacerlo. Dígale que si no es así, Astricita, ella y yo sabe de qué estamos hablando, perdonen, ¿verdad? Estamos haciendo el caso que solo estamos las dos. Dígale que se salga y que lo intente. Si no, que no se preocupe, que cuando termine la clase, como me tengo que cambiar de plataforma, ahí lo voy a hacer. Y como hicimos con usted aquel día, ¿se acuerda que la niña lo hizo, le avisó a usted y lo cerramos? Dígale que no se preocupe, si no lo logra ingresar, yo después voy a verificarlo. ¿Estamos? Gracias, licenciada, muy amable. Mi hija linda, usted. Bueno, previo, este es nuestro tema esta es nuestra cuarta unidad, hoy, que se llama la teoría monetaria. Hoy vamos a dar inicio con el origen y esencia del dinero. Espero que veamos las formas del valor, las formas de cambio y las características del dinero. Este es el tema que nosotros tenemos, pero si a usted le preguntan cuál es el tema de hoy, es el origen y esencia del dinero. Pero antes de pasar a este punto, quiero por favor que usted vaya tomando nota, ¿verdad? Que tome nota, que vaya haciendo sus resúmenes. ¿Se acuerda que yo le dije en el examen, saquen sus resúmenes? Hubieron algunas niñas que, mire, yo no me he dado cuenta, como 3 me dijeron licenciada y se podían sacar diapositivas. No, yo fui clara. Resúmenes sí, porque es su esfuerzo, usted estudió, pero si usted solo bajó las diapositivas y le sacó, las imprimió, eso no es estudiar, eso es, pues obviamente no, hacer un resumen. Entonces alguien me decía, ¿por qué? Porque allá están, hasta que me di cuenta que era un grupito como de 5, ¿verdad? Que estaban haciendo el examen en grupo. Me hice la loca, pero cuando me di cuenta que sí eran las puras diapositivas, perdónenme, pero eso sí no. Y le puse no porque no me gusta que abusen de la confianza, del apoyo que yo les doy y que me quieran ver la cara, eso no me gusta. Entonces, mire, mi amor lindo, tome nota, porque derivado de estas chicas, de ese grupito que estaba allí, yo no le voy a permitir eso en el final, ¿verdad? Porque veo que estaban ellas, estaban otros, a los otros ya no me pude dar cuenta. No sé si lo hacen por temor los chicos, pero igual no quise hacer problema, ¿verdad? Y no creo que haya habido problema. También tienen que estar atentos cuando yo les digo, mire, vamos a engrapar esta hoja, mire, vamos a hacer lo otro. ¿Por qué lleva a engrapar una hoja? Porque fíjense que ahorita pues todas las personas de administrativo están descansando, nosotros tenemos que cubrir con las copias de los exámenes. Entonces, no es que le esté diciendo, ay, mire, fíjese que me costó dinerales. No, pero para ahorrar y ustedes poder tener una respuesta, entonces había alguien que cambió la hoja porque se equivocó aquí, como no se aceptaban tachones, borrones ni enmendaduras, entonces cambio la hoja. No, así no se hace, eso no se hace, ¿verdad? Así es de que esas son las cuestiones que le quería decir. Al final vamos a tener tiempo para poder platicar. Entonces, ahora sí ya entro de lleno al punto que es el origen y la esencia del dinero. Bueno, pero previo a esto vamos a conocer la teoría monetaria. Ese es el punto que realmente nosotros tenemos, ¿verdad? La teoría, ese es el nombre de la unidad. La teoría monetaria. ¿Verdad? La teoría monetaria, porque cuando hablamos nosotros de una teoría, de una tesis que pues en determinado momento, ¿verdad? Se vuelve realidad. Entonces, cuando nosotros vemos lo que es la teoría, vamos a ver, ese es el tema. Pero ¿cómo se llama el tema? ¿Va a ser la teoría o no? Ya le dije cuál es el tema de nosotros. Pero la teoría es fundamental en cualquier, si usted va a oír teoría económica, va a oír teoría del derecho, va a oír la mayoría de los casos, cuando hablan de teoría, pues se refieren a esa razón, ¿verdad? Todo tiene una razón de. Entonces, cuando nosotros hablamos de la teoría, pues significa observar, ¿verdad? En sentido general, cuando hablamos de teoría es observar una situación. Es ese conjunto de ideas, es ese conjunto de principios, esas explicaciones para poder dar la razón a algo, para poderlo describir, para poderlo explicar de mejor manera, lo vamos a analizar, lo vamos a interpretar. Entonces, existen diferentes formas y esas diferentes formas de analizar, de explicar, de describir, es lo que le llamamos, ¿verdad? Teoría, porque va a explicar una realidad. Entonces,
como lo va a explicar, va a dar una explicación lógica, va a estructurar por qué funciona, cómo funciona, qué ocurre. Y resulta que esa teoría, acuérdense que ustedes cuando trabajen su tesis va a ser así, y ya lo vieron creo que en técnicas o métodos, no sé cómo es que se llama ese curso, que permite una teoría ser predictiva. ¿Qué significa ser predictiva? Que permite anticipar los resultados o los efectos que se puedan dar a partir de sus principios, ¿verdad? Eso nos lo enseñan en método, ¿verdad? Es una clase un poquito aburrida. A mí me parece súper interesante. Yo hace como 6 años me tocó dar ese curso. Mire, yo lo disfruté como usted no tiene idea. Entonces, y le decía, eso no lo enseñan, que es predictiva, la teoría va a ser predictiva, va a ser sistemática. ¿Por qué? Porque está compuesta de todos esos conceptos que van relacionados de una manera coherente y ordenado para llegar a un fin. Entonces nos lo va a explicar. ¿Y cómo? Comprobándolo. Esa es la teoría. Esa es una característica de la teoría, es comprobable. Entonces, ¿qué quiere decir? Debe ser contrastada, ¿verdad? Mediante la observación, la experimentación, el análisis. Por eso es que cuando nosotros llevamos esa clase, ese curso de métodos o técnicas, no sé cómo es que le llaman, son 2 cursos, creo yo. Uno es teoría, otro es técnicas, una cosa así, ya no me acuerdo. Entonces, ¿qué hace? ¿Cuál es el trabajo final que uno hace o que por lo menos yo hice con mis estudiantes? Bueno, vamos a poner en práctica las características de la teoría. Porque como es predictiva, como es comprobable, como es sistemática, entonces vamos a observar X problema en mi colonia. Piense en un problema y entonces el problema usted lo va a comprobar. Porque la gente siempre saca un montón de basura y que no sabe ordenarla. X. Entonces, en este sentido es que nosotros vemos aquí lo que es ya la teoría monetaria, ¿verdad? Entonces, ahora sí, ya que les recordé lo que es la teoría, ahora nos vamos de dinero, es fundamental. ¿Por qué? Porque en el análisis del papel de dinero en la economía tiene especial relevancia porque nosotros todos manejamos dinero, porque trabaje, porque no trabaje, pues todos manejamos dinero. Entonces, la teoría monetaria conecta aspectos importantes con la ley, con todas esas instituciones jurídicas que donde usted vaya siempre va a encontrar un abogado, un notario. Y entonces, en ese sentido, la teoría monetaria, ahí lo tiene usted, estudia cómo el dinero influye en variables económicas. ¿Cuáles son esas variables? El empleo, se acuerda que vimos la inflación, el crecimiento económico, las tasas de interés. Por cierto, a algunos estudiantes les dije, mire, estas son las cosas que ustedes, me voy a salir un poquito. Les digo, pongan atención, porque yo empecé a calificar y me confundieron la inflación con la deflación. No es lo mismo. Una es sin, sube, otra es de baja. Entonces, estos, ¿verdad? En este punto, pues nosotros vemos realmente, cuando hablamos de esa teoría, a eso se refiere, va a influir en esas variables del crecimiento económico, del desempleo, de la inflación, de las tasas de interés que puedan haber. Entonces, usted ve aquí a la vista, dice que la teoría monetaria es una rama fundamental. Ya entendemos la primera pregunta para el examen final, ¿verdad? Es una rama fundamental de la economía que se encarga de estudiar el comportamiento del dinero y su impacto en la economía en general. ¿Cómo impacta el dinero? ¡Wow! No me diga cómo impacta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuerde usted que el dinero no es la felicidad, dicen por ahí, pero como ayuda, ¿verdad? Yo estoy triste, bueno, de la tristeza me voy a ir a comprar, me voy a ir a gastar. Pero ¿qué sucede cuando usted está triste, no tiene dinero, no tiene nada? Entonces, aunque no debería ser así. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Dice que a través de estos modelos, de esos análisis, de todos estos factores, de todas estas situaciones, busca comprender cómo la cantidad de dinero en circulación, las tasas de interés y otras variables influyen en el crecimiento económico. Entonces, ya vimos cuáles son esas variables. Esta es la teoría. Este es el nombre de la unidad. Este es nuestro tema, mire. El origen y esencia del dinero. Este es el tema que realmente a nosotros, ¿verdad? Nos compete ya para entrar en materia. Entonces decíamos que si bien es cierto que el concepto de la teoría monetaria
estudia cómo el dinero influye en todas estas variables económicas, entonces también vamos a ver que esta teoría examina el funcionamiento del sistema monetario, examina la creación de ese dinero y de esas políticas aplicadas por todos los bancos, ya sea en Guatemala o a nivel universal, ¿verdad? Entonces, para ello, pues nosotros tenemos aquí cómo ha evolucionado, ¿verdad? El origen ha seguido una evolución similar a la global, con características propias de su historia económica y social. Cuando nosotros recordamos cómo empezaron las situaciones, ¿verdad? Cómo se fue dando, entonces vemos nosotros que ha habido una importancia muy grande. Primero, pues evolucionó el dinero, la teoría del monetario. Entonces, si ustedes recuerdan, ya eso ya lo vimos anteriormente, en esta evolución teórica, pues teníamos el mercantilismo, la teoría clásica. Aquí había también una teoría cuantitativa, que es la teoría keynesiana, y hay una teoría monetarista, ¿verdad? Pero cuando nosotros ya tenemos en práctico esos antecedentes de dónde nace, cómo nace, entonces vamos a ver aquí que el dinero pues ha tenido una evolución similar en todas partes. Pero en ello tenemos una época precolombina. ¿Cuál es la época precolombina? Bueno, antes de la llegada de los europeos, los mayas utilizaban como moneda, ¿verdad? Bienes de alto valor. Ellos utilizaban bienes de alto valor, utilizaban la moneda, el cacao, las plumas del quetzal. Miren qué interesante. Todo eso era lo que ellos usaban, ¿verdad? Ellos utilizaban la moneda, pero esto era un alto valor simbólico y práctico. Y para ellos usaban el cacao, las plumas, eso era valioso. En la época precolombina. Bueno, pero luego viene la época colonial. Y con la llegada de los españoles se introdujo el uso de monedas metálicas. Ahí hay una moneda de metal. Pero aquí principalmente era de plata. Eran principalmente de plata y estaban acuñadas, guardadas en las casas de moneda de América. Ahí estaban estas. Y luego de la época colonial viene la independencia y la consolidación nacional. Guatemala, lo vamos a ver más adelante, adoptó diversas monedas tras la independencia. Pero aquí se da la creación del Banco de Guatemala en 1945 y él consolida la emisión del quetzal como moneda nacional. Esta se va a quedar para siempre, sí y solo sí. Entonces, el quetzal se convirtió en el símbolo de estabilidad y la soberanía económica del país. El quetzal, la moneda, ¿verdad? Le dan ese nombre. Cuando usted dice, bueno, ¿cuál es la moneda de Guatemala? El quetzal. ¿Cuál es la moneda de Estados Unidos? Bueno, el dólar. ¿Cuál es la moneda de España? Creo que son los euros. Entonces, vea, entonces ya en esa consolidación nacional, el Banco de Guatemala es que crea, ¿verdad? Consolidó la emisión y dejó el quetzal. Pero también luego tenemos lo que es el dinero moderno. Y en el dinero moderno, ahora en la actualidad, el quetzal, pues, circula junto con el dólar estadounidense. Y el quetzal, el dólar, es aceptado ampliamente para hacer transacciones grandes, para hacer transacciones pequeñas. Usted va a hacer una compra. Hay lugares, hay colegios, hay situaciones donde realmente no se usa, la gente prefiere que le paguen. Mire, fíjese que el pago es en dólar. Hay, ¿qué le digo? Rentas de apartamentos donde se paga en dólares, pero no su equivalente, no, debe de llevar los dólares. Entonces, ahora, en nuestra actualidad, en nuestro tiempo, pues como es un dinero moderno, entonces aceptan dólar y el quetzal como una manera ya común.
Usted va y tiene que hacer un pago, mire, yo voy a hacer un pago, pero lo voy a hacer en dólares. Hasta en los bancos, cuando usted trabaja, ya tiene su banco en línea, le aparece allí. Fíjese que para que vea la forma, ¿verdad? De que los bancos que has aceptado Dios mío, el dólar, ¿qué es lo que hacen? Lo que sucede con ellos es que ya aparece, ¿va a pagar en quetzales o va a pagar en dólares? ¿Qué es lo que hace usted? Usted solamente selecciona el dólar y ellos hacen la transacción, le descuentan a usted el monto, el cambio. No le dice, mire, le descontamos 80 quetzales porque debía 10. No, ahí no dice 10, ahí dice pago en dólar 10. Y cuando usted verifica, le hicieron una transacción nada más al equivalente, ¿verdad? Entonces, esa es una de pues, las modernidades que podamos verlo, decirle de esa manera. ¿Por qué? Porque como existe más en los sectores como el comercio exterior y la inversión, hay cuestiones de herramientas que también venden, ¿verdad? Que, por ejemplo, cuando usted compra las licencias de la computadora, las herramientas que se usa. Yo uso una herramienta que es de Canva, uso una herramienta que es de Genially, pero ¿qué es lo que sucede? Esto lo puede hacer gratis, pero hay cuestiones que ya no le permite. Entonces, para mayor seguridad se cambia. Entonces, ¿qué hace? Mire, cuesta $60. Debo de pagar yo esos $60 en dólares. Entonces, ahí las grandes importancias que tiene, ¿verdad? Que tiene la esencia, la razón, cómo se origina. Y por eso es que aquí el Banco de Guatemala, jóvenes, que fue fundado en 1945, mire, él es el emisor oficial del quetzal, pero también el que le da el garante de su estabilidad. Porque el objetivo principal es mantener la estabilidad de ese poder adquisitivo del quetzal. Y entonces, ¿eso a qué le lleva? A garantizar un sistema financiero sólido. ¿Ya? Porque lo vamos a ver más adelante en las clases. Él emite billetes, emite monedas, pero eso lo vamos a ver más adelante para no confundir. Bueno, y aquí tenemos una evolución histórica del dinero. ¿Cómo ha venido evolucionando, verdad? ¿Cómo ha venido evolucionando el dinero desde esa época precolombina a lo que es el día de hoy? Entonces, cuando nosotros hablamos de esa época precolombina, entonces nosotros nos damos cuenta cómo surge. ¿De dónde es que surge este dinero? ¿Cómo es que realmente se da? Entonces, si ustedes lo ven, tenemos, miren, la evolución del trueque. ¿Verdad? Tenemos el trueque, el dinero mercancía, el dinero metálico, el dinero de papel, dinero fiduciario, dinero electrónico y digital. Esta es la forma que ha evolucionado el dinero en la historia. No es que haya sido de repente que aparecieron, no se dio de repente así. Simple y sencillamente tuvo que haber una transformación, ¿verdad? En el inicio nadie conocía el dinero. Nadie lo conocía. ¿De dónde salió el dinero? Entonces no había, desde que empezaron en los tiempos, ay Dios mío, de los nómadas, los primitivos, no. Lo que conocemos y nos lo enseñan desde que estamos en primer grado, ¿verdad? Es el trueque. Y lo hacemos nosotros, que es ese intercambio directo de bienes y servicios. Yo te doy esto y tú me das esto. Entonces cambiamos cosas porque no hay dinero. Yo te doy mi teléfono que está más bonito y vos me das aquí. Claro, usamos esa palabra porque sabemos que es el intercambio directo de bienes y servicios. Pero ellos lo hacían porque no había otra forma de intercambiar cosas. Luego viene lo que es el dinero mercancía. Aquí se utilizan objetos con valor intrínseco, como por ejemplo, ya aquí cuando hablaba el dinero mercancía, tenemos lo que es la sal, los metales preciosos, el cacao. Esto es el dinero mercancía. Ya sé yo que el cacao me va a servir a mí para comprar, porque ese era el dinero. La sal era otra forma de dinero que se tenía.
Entonces, primero el trueque, aquí no había dinero, aquí no había nada simbólico, solamente yo te doy un pato, vos me das un elote y así sucesivamente. El dinero mercancía, entonces ya vamos viendo que aquí existe la sal, los metales preciosos, el cacao, etcétera. Pero en el dinero metálico, aquí sí, ya si está hablando de dinero metálico, obvio, está hablando del uso de las monedas que son acuñadas de metales. Y aquí ya había oro y plata, ¿verdad? Bueno, entonces ya tenemos el dinero metálico, pero ahora necesitamos dinero papel. Y aquí surge como certificados representativos de metales preciosos que son almacenados. Aquí ya son certificados, ya es papel. Aquí es papel. Por eso es dinero papel. Pero también existe, ¿verdad? En su evolución, el dinero fiduciario. Este dinero fiduciario, creo que ustedes ya lo están viendo, no, parece que no en civil, el fiduciario. Esto está basado más que todo, jóvenes, en la confianza. ¿Cómo así? Porque son como billetes, como monedas, pero están emitidos por bancos centrales. El dinero fiduciario. Y luego tenemos lo que es el dinero electrónico y digital. ¿Cuál es el electrónico, el digital? Pues son esas transferencias electrónicas. Lo que en El Salvador ya están dando, hay criptomonedas. Y todas estas están facilitadas, las facilitan, por decirlo mejor así, por tecnologías modernas. Si usted debe un dinero o necesita ayudar a alguien o quiere usted realmente aportar, ayudar, ¿qué le digo? Donar. No es necesario que usted vaya a un banco, no es necesario que usted se ponga un rótulo. No, usted le dice, mire, mándeme el link o mándeme el famoso enlace, porque la palabra correcta es enlace, ¿verdad? Porque nosotros estamos en Guatemala, mándeme el enlace. Usted ahí el enlace lo llena, hace la transferencia, manda la gente ya sabe, pero es para mayor seguridad, usted le toma una captura, un screenshot y lo manda. Mire, ahí está, ya le hice la transferencia. Ese es el dinero electrónico o digital, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo hago hasta a través de mi teléfono, a través de una computadora, listo. Si mi hija se queda y necesita y no tiene para el pasaje, entonces yo también ya puedo hacer una transferencia para que ella en determinado cajero de banco lo pueda retirar en el momento de la emergencia. Mire, esas son las modalidades, ¿eh? Por eso es que le digo de cómo el dinero ha evolucionado. Pero aquí tenemos de lo inicial, cuáles fueron esas dificultades originales del trueque. Dice que la transición, ¿verdad? La transacción que se hacía del trueque, a medida que el intercambio se acrecentaba, o sea, era más grande y se expandía, los compradores y vendedores acordaban pagos con elementos como el cacao, las conchas marinas, la sal, marfil, clavos, entre otros. O sea, ya era demasiado. El cacao ya es una planta, entonces ya había que cuidarlo, ¿verdad? Entonces, en determinados lugares, aquí no, pero en determinados lugares, como el África, utilizaban no solo, ahí no había cacao, ahí lo que utilizaban era las conchas. Ahí eran las conchas. Porque era lo más escaso, ¿verdad? Si no, yo voy a traer un montón de conchas aquí al lago y no. Y el cacao, que era la moneda en la América precolombina y en los primeros años de la colonización, aquí teníamos el cacao. La sal, como les dije hace un momento, ¿verdad? En diferentes lugares, más que todos desérticos, usaron la sal de la roca como un valor de intercambio comercial. Ellos sí la usaban porque sabían que era muy importante y al final, pues, el ámbar. ¿Qué era el ámbar? Dice que el ámbar era un resino fósil que se utilizó como moneda en el mundo antiguo junto con otros minerales o rocas. O sea, habían diferentes clases de moneda, que son las conchas, cacao, sal y ámbar. Esta es otra pregunta de examen. Ahora bien, ahora tenemos las formas del valor o formas de cambio. Estas formas de valor, ¿verdad? O formas de cambio, en cada una de estas formas, pues hay una relación entre los productores que buscan intercambiar mercancías. Estas formas de valor que usted tiene a la vista
¿verdad? Tenemos, mire, el estudio de las formas de valor permite conocer la evolución que ha tenido el intercambio. Aquí vamos a hablar de intercambio. Y entonces para eso tenemos 4 formas. Otra pregunta de examen. Forma simple o fortuita del valor, forma total o desarrollada, forma general y forma de dinero. Esas son las 4 formas de valor que usted va a encontrar. Entonces, en cada una de estas formas se da una relación entre los productores, ¿verdad? Que buscan intercambiar sus mercancías. La primera, esta es la primera forma del valor, se da en la comunidad primitiva. ¿Dónde empezamos? En la comunidad primitiva. ¿Dónde se da la primera forma de valor? En la comunidad primitiva. Dice que se denomina simple porque en ella se puede distinguir los elementos que permiten caracterizar las relaciones de intercambio. Se denomina fortuita. ¿Por qué simple o fortuita? Porque para que se dé el intercambio se necesita que las comunidades cumplan con 2 condiciones. ¿Y cuáles son esas 2 condiciones? Bueno, se requiere que para que se dé el intercambio, 1, que se tenga un excedente económico para intercambiar. Si yo no tengo nada para intercambiar, no puedo hacer esta forma simple o fortuita. No la puedo hacer. Porque tiene que darse 2 condiciones. Primero, que tenga yo, que como cuando a uno le dice, mira, ¿y qué me vas a dar vos? No, entonces no. Si no tienes nada que darme, no, ahí no lo podemos hacer. Y la segunda condición, que se haya profundizado la división social del trabajo. Entonces, la primera condición, ¿verdad? En aquel tiempo no se cumplía en la mayoría de las comunidades, en la época primitiva. Muchas de ellas producían un volumen inferior o simple y sencillamente lo único que necesitaban para sus necesidades. Entonces, ¿qué voy a intercambiar si lo que saco, lo que produzco, me lo como? Entonces, eran pocas las que habían logrado un excedente económico. Bueno, yo me como 5 libras de frijoles en todo el mes con mi familia y hoy pude hacer 8. Ahí sí hay un excedente económico. Sin embargo, que una comunidad haya logrado un excedente económico no basta para que se le dé el intercambio. Se necesita encontrar a otra comunidad que también tenga un excedente. O sea, yo tengo excedente, pero necesito ir con otra comunidad para que él también tenga excedente, porque yo le puedo decir, miren, a mí me sobraron 10 libras de frijoles. ¿Qué me dan ustedes? Nada, porque a nosotros no nos sobra, salimos cabal. Entonces, vean la importancia. Entonces, para que los excedentes económicos sean bienes distintos, es necesario que la actividad que se dedica a una comunidad sea diferente. Yo me dedico a sembrar frijol, usted se dedica a sembrar maíz. Aquí sí vamos a poder hacer ese intercambio de forma simple o fortuita para que se dé esa forma simple, esa forma de valor. Entonces, aquí ya tenemos nosotros, ¿verdad? Que, por ejemplo, se han dividido las casas, las colonias, las comunidades en agrícolas y pastoras. No es lo mismo los que pastorean o los agrícolas. Entonces, aquí ya existe una profunda división del trabajo. Aquí sí necesita. Entonces, por ejemplo, vamos a ver. Por ejemplo, aquí tenemos, mire, la forma simple, no la había cambiado, perdón. La forma simple o fortuita del valor se da en la comunidad primitiva y se denomina simple porque en ella se pueden distinguir los elementos. Disculpe que solo yo estaba leyendo y pensé que la había cambiado, pero no. Entonces aquí se denomina simple. ¿Y cuál es? Dice que para que se dé necesitan 2 condiciones, que se tenga un excedente económico para intercambiar y que se haya profundizado la división social del trabajo. Bueno, ¿qué significa esto? Que aquí, mire, aquí tenemos una cantidad de maíz, no sé cuánto, 5, 10, 20 quintales de maíz. O sea, aquí hay una cantidad, aquí hay un excedente. Aquí ya se mira, por ejemplo, ¿verdad? Que hay un excedente de maíz. Bueno, y entonces, ¿y la otra comunidad? Tiene ganado suficiente, no tiene solo uno, tiene diferente ganado. Entonces, aquí es donde vemos que sí se ha profundizado la división social del trabajo. Usted tiene muchas reses y yo tengo mucho maíz. Esta es la forma simple, ¿verdad? Que creo que le estoy haciendo recordar a usted, porque esto sí es elemental verlo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Aquí ya le dije, para que se dé el intercambio, pues los dos tienen que tener que intercambiar.
Pero también entre comunidades que cumplieron con esas dos condiciones, en ese tiempo no era fácil, era una situación fortuita, porque yo le decía, mire, yo le voy a dar todo mi maíz, y si no llueve. Y si se roban la res. Y entonces, ¿qué hacemos? Por eso se le denomina que se le da esta forma de valor. Entonces, si dos mercancías, las que se intercambian, se pueden representar así, pues una colonia logra tener un excedente de 20 quintales de maíz, porque mire, la finca era grande, pero necesita una comunidad que tenga un excedente distinto, que sea frijol, que sea arroz. Él tiene que buscar que sea distinto, entonces puede ser, aquí sí, mire, una cabeza de ganado. Entonces, casualmente encuentra a otra comunidad que tiene un excedente y que es diferente al maíz. ¿Para qué quiero más maíz yo? No, si maíz tengo. Justamente la cabeza de ganado, entonces espera que se dé ese intercambio. Vos tenés ganado, perfecto. Entonces, ¿cuál es el valor de uso? ¿Cuál es el valor que estamos viendo? 10 quintales de maíz por una cabeza de ganado. ¿Sí? ¿Me va comprendiendo? Disculpen que se fue la energía por un instante, pero aquí estamos atentos. Quiero ver, déjenme que me ubique otra vez. Aquí está. Bueno, entonces, le decía yo, entonces aquí miren donde se da esa forma simple o fortuita el valor. Yo tengo maíz, él tiene ganado, pero aquí tenemos ya la forma total o desarrollada. Ahora pregunto, ¿si van comprendiendo? ¿Si van comprendiendo? Porque como les digo, este es un repaso. Alguien me decía el sábado, licenciada, fíjese que usted dice que es repaso, pero yo no me acuerdo que me hayan enseñado eso en las otras clases. Ahí sí que lo siento, mi vida, pero ahí vamos a ir aprendiendo todos juntos, ¿verdad? Entonces, aquí, para ya aterrizar con este punto, ¿verdad? Para ya aterrizar, entonces aquí vemos que entonces, siendo dos mercancías las que se intercambian, se puede representar. Una comunidad logra tener un excedente, le sobraron, por decirlo así, para comprenderlo, 10 quintales de maíz, pero necesita que otra comunidad que tenga un excedente distinto de arroz, frijoles, o en su defecto, ¿verdad? Que sea una cabeza de ganado. Entonces, casualmente se encuentra otra que tiene un excedente y yo tengo un excedente, y aquí vamos a hacer ya ese intercambio. ¿Cuál es el valor de uso? Les decía, el maíz, que el excedente. ¿Cuál es el valor de uso de la otra persona? Una cabeza de ganado. ¿Por qué? Porque no puede ser que 10 quintales de maíz, 5 quintales de maíz valgan más que una res. ¿Verdad? No puede ser, porque pongámosle 10, los 10 quintales de maíz, como la cabeza de ganado, cuenta con dos propiedades, y estas están fundamentadas por lo que es la mercancía, el valor de uso y el valor en sí. ¿Qué uso le voy a dar yo? ¿Verdad? El valor de uso y en sí el valor. Entonces, estos conceptos, ¿verdad? Pues definitivamente se acuerda que ya los vimos en la clase anterior, ya fueron estudiados en la segunda unidad, sí, en la segunda unidad. Entonces se da cuenta que aquí ya tenemos que la relación que se establece en estas dos mercancías se conoce como un valor de cambio, ¿sí? Estas dos mercancías que se están intercambiando, el ganado, una cabeza de ganado por 10 quintales de maíz, eso es lo que se llama valor de cambio. Entonces, ¿qué necesito? Que la comunidad agrícola que produce el maíz esté dispuesta a cambiar ese excedente por el excedente que tiene esta comunidad que se dedica a crear ganado. ¿Sí? Ese es el valor de cambio. Entonces, ahora ya sabemos en qué consiste, o por lo menos ya les recordé en relación a esto. Entonces, tenemos 10 quintales de maíz, que es una forma relativa, porque puede ser maíz, frijol, arroz, y la cabeza de ganado, que es el equivalente a eso, ¿verdad? Luego tenemos ya ahora sí lo que es la forma desarrollada, ¿verdad? En la forma desarrollada, dice que en la medida que los seres humanos aumentaron sus destrezas para el trabajo, perfeccionaron sus instrumentos de trabajo y mejoraron sus métodos de organización,
para la producción. La mayoría de las tribus logró producir más allá de sus necesidades y fue más común el intercambio. Ah, mire, como dirían aquel, ¿verdad? Ah, mire qué chilero, ¿verdad? Porque dice que en la medida que los seres humanos aumentaron sus destrezas, bueno, yo ahora ya puedo sembrar, yo ahora ya puedo hacer esto, ya puedo hacer mis propias herramientas de madera. Entonces ellos perfeccionaron todos esos instrumentos de trabajo. Y claro, mejoraron sus métodos de organización para producir. ¿Y qué les trajo eso? Que más allá de lo que ellos necesitaban, hubo un excedente. Y entonces ya era más común el intercambio. Ahora la comunidad que productora de maíz encontraba más opciones para intercambiar su excedente económico. Entonces, ellos tenían los 10 quintales de maíz y los podían cambiar ya no solo por una cabeza de ganado, no, la gente ya había empezado a sembrar diferentes cosas, ya 10 quintales de frijol, 10 quintales pescado, vasijas de barro, canastos, pieles. Entonces, este maíz ya tenía más, no lo puedo cambiar solo por un ganado, no lo puedo cambiar, no, lo puedo cambiar por cualquiera de estas cosas. Entonces, esta es una forma total o desarrollada, porque la denominación de forma total desarrollada se debe justamente a que ahora ya se encuentran varias mercancías con las que puede intercambiar el excedente económico. Por eso se llama así, ¿verdad? Ya las puede cambiar con diferente. Entonces, de igual forma, ¿verdad? Que la forma simple o fortuita del valor, solamente una mercancía expresa su valor. Aquí es el maíz. Y las otras prestan toda su materialidad para que se pueda dar. Entonces, el maíz tiene un papel activo, pero le corresponde la forma relativa, en tanto que cada una de las mercancías que conforman esa lista que le mencioné tiene pues un papel, ellos tienen un papel pasivo. ¿Por qué? Porque están buscando su equivalente. Entonces, como les pongo allí en la imagen para que ustedes lo recuerden, la forma total es que, mire, ya tengo, ya aquí en la forma desarrollada, ya puedo cambiar por maíz, lo puedo cambiar por pescado, lo puedo cambiar por ganado, lo puedo cambiar por frijoles, por vasijas, qué sé yo. No solo esta dirección, ¿verdad? Maíz, ganado, maíz, ganado. No, ahora hay más determinaciones, ¿verdad? Entonces, luego tenemos lo que es la forma general. En la forma general dice que la sociedad empezó a utilizar la forma general, o sea, ya tenemos arroz, maíz, frijol, de todo. Pero fíjese que aquí ya es diferente. ¿Por qué? Porque en estas circunstancias nosotros nos damos cuenta que en la forma general, aquí se empezó a utilizar todo. Las comunidades empezaron a preferir una mercancía sobre las demás. ¿Por qué? Porque una mercancía empieza a desplazar a otra demás y se convierte en la única que va a prestar su materialidad para que en ella se exprese el valor de las otras mercancías. Aquí ya tenemos maíz, frijol, arroz, pescado, vasijas, etcétera, etcétera, por una cabeza de ganado. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Que aquí la cabeza de ganado desplazó a todas las demás. Y ahora solamente ella funciona como equivalente, las otras no. A mí me van a dar una cabeza de ganado por cualquiera de esas. Entonces, miren la importancia de la forma general, porque como todas las demás mercancías solamente tienen la posibilidad de jugar el papel de activo, ¿qué quiere decir? Es decir, va a expresar su valor a través del equivalente general. El maíz, el frijol, el barro, el pescado, todo ello por una cabeza de ganado. Y luego tenemos lo que es la forma dinero. La forma dinero dice que surge para superar las dificultades que encerraba la forma general. Entonces la sociedad buscó una mercancía que fuera homogénea, fraccionable, durable, que cerrara un alto valor en un pequeño volumen y encontró la plata y el oro. A partir de entonces se empezó a utilizar como equivalente general al oro, al cual se le conoce como dinero. Mire, entonces todos estos, aquí ya vimos que está la forma dinero. Aquí ya pasa otra situación. ¿Qué fue lo que sucedió? Que el oro y la plata se empezaron a utilizar como dinero porque tienen valor, porque cumplen con las características que se necesitaba para un equivalente general. Entonces, el oro y la plata adquirieron un nuevo valor de uso. Ahora ya no solo sirven para el ornamento, sino también como dinero
Y entonces el oro y la plata, pues en este tiempo presta su materialidad para un montón de mercancías. En aquel tiempo no, el dinero aquí surge, ¿verdad? Cuando el oro y la plata empiezan a utilizarse como equivalente general. Antes no existió el dinero. Por eso es que el oro y la plata juegan un papel de más mercancías que empresas que están expresando su valor sobre ellos. Entonces, bueno, creía yo que íbamos a avanzar. Bueno, sí avanzamos, ¿verdad? Entonces vamos a tener aquí lo último para dejar el otro punto, las ventajas del uso y el oro de la plata como dinero, porque también todo tiene sus ventajas y desventajas. ¿Cuáles eran las ventajas? Duradero, fácil de transportar, claro, está valorado. Y solo se necesitaba una balanza para pesar las medidas de oro y plata en el lugar del comercio. Eso es lo que se necesitaba. Esas son las ventajas, pero sí existe una desventaja. Dice que en ocasiones las balanzas no estaban en el lugar donde se realizaba el convenio y eso dificultaba la comprobación de la calidad de los materiales. Y todo, desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, nos vamos a quedar aquí para mañana las características del dinero, ¿verdad? Y ya solo sería este puntito para la próxima clase, ¿verdad? Ahí vamos a ir avanzando. Yo creo que no sé si ya mandó la asistencia Giovanni.